La caída completa de Babilonia. Por lo tanto, Dios comenzó a levantar su iglesia remanente desde 1798 hasta 1844. En el espacio de 46 años, levantó a la que hoy conocemos la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta iglesia debía continuar haciendo flamear la bandera que los valdenses dejaron. En otras palabras, esta séptima iglesia debe continuar proclamando las verdades que los valdenses proclamaban, y para eso el Espíritu de Cristo los ayudaría a conocer esa verdad presente que deberán predicar hasta el cierre de la puerta de la gracia. Pero como está profetizado, los jesuitas tampoco dejarían en paz a la séptima iglesia. Como vimos en los videos anteriores, la misión de ellos es unir a todo el mundo en una sola religión. Para ello, deben de traer de vuelta a Roma espiritualmente, doctrinalmente a la séptima iglesia. El remanente de los protestantes debe caer. ¿Qué nos dice Elena de White respecto a este punto? Nótese a continuación lo que ella profetizó respecto a la séptima iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cuando se levanten maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, levántense también hombres de saber, ministros que profesan comprender las sagradas escrituras para denunciar la sana doctrina como si fuera herejía, alejando así a los que buscan la verdad. Si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras, penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa parece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad. Las iglesias son responsables del pecado de impenitencias del mundo. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del vicio había sido también más ampliamente proclamado y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento, pero este decaimiento no fue completo. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron decayendo más y más. Sin embargo, aún no se puede decir caída. Caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Aún no ha dado de beber a todas las naciones. El espíritu de conformidad con el mundo y de indiferencia hacia las verdades que deben servir de prueba en este tiempo existe y ha estado ganando terreno en las iglesias protestantes de todos los países de la cristiandad, y estas iglesias están incluidas en la solemne y terrible amonestación del segundo ángel. Pero la apostasía aún no ha culminado. La Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás obrará con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia, y que todos aquellos que no admitieron el amor de la verdad para ser salvos serán dejados para que reciban la eficaz operación del error, a fin de que crean a la mentira. La caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. Como lo hemos podido notar, Elena de White dice: la caída completa, perfecta, total de Babilonia va a ser cuando la iglesia, refiriéndose a la séptima y última iglesia, aquí en esta palabra la iglesia se refiere a la séptima y última iglesia, es decir, a su iglesia, a la iglesia adventista del séptimo día. Elena de White lo tenía bien claro que los jesuitas iban a penetrar e infiltrar a la séptima iglesia como lo hicieron en las iglesias anteriores, buscando el nuevo orden mundial, la unión de todas las religiones. Entonces, vamos a concluir de esta manera. Como lo hemos podido notar en el espíritu de profecía, Elena White dice que la caída completa, total de Babilonia será cuando la iglesia, entre paréntesis la iglesia adventista del séptimo día, la Odisea, la séptima iglesia, se una con el mundo
mundo se una con Babilonia, recién allí será la caída completa o total de Babilonia. Ahora, yo no voy a decir si ya cayó o no cayó. Yo no voy a decir si ya se completó o no se completó. Eso lo dejo a su criterio. Como usted lo ve a la iglesia de hoy, comparando con la iglesia de los primeros 50 años que los pioneros levantaron. Usted tiene que hacer esa comparación, ver si la iglesia de hoy, adventista del séptimo día, la séptima iglesia, ya se casó con el mundo, ya se corrompió, ya se unió con la iglesia de Roma o aún no. Entonces usted decide si ya está completa la caída de Babilonia o aún no. Eso lo dejo para que lo responda usted. ¿Cuál es la misión de los jesuitas? Destruir el protestantismo espiritualmente. ¿Cuál es su lema? El fin justifica los medios. Los más de 34.000 denominaciones cristianas protestantes ya fueron infiltradas por las langostas y todas son dominicales. Ellas consideran al domingo como el día de reposo. De todas ellas nos quedaremos con 11 iglesias. 11 iglesias protestantes. Los adventistas del séptimo día, los bautistas del séptimo día, la iglesia Soldados de la Cruz de Cristo, la iglesia de Dios, entre paréntesis israelita, judaísmo mesiánico, la iglesia bíblica del séptimo día, la iglesia israelita del nuevo pacto, iglesia de Dios, entre paréntesis séptimo día, la iglesia adventista del séptimo día de los tres ángeles, la iglesia adventista del séptimo día de la creación, la iglesia adventista del séptimo día movimiento de reforma. Estas 11 denominaciones son las que nos quedan de las 34.000 denominaciones cristianas. Ahora la pregunta del millón es, ¿cuál de todas ellas es la iglesia remanente de Dios? ¿Son todas o son de todas ellas un poco? Para responder a estas preguntas vamos a enumerar las características que debe tener el pueblo remanente de Dios o su mensajero mundial. 1. Guarda los 10 mandamientos de la ley de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento, el séptimo día sábado, día de reposo. 2. Tiene el testimonio de Jesús, el cual es el espíritu de la profecía. Debe ser una iglesia profética que apareció en el escenario mundial en un tiempo profético. Además debe tener en su medio un profeta o profetisa. 3. Tienen escrito en sus frente o mente el nombre del Padre y del Hijo. Es decir que esta iglesia mundial proclama la verdad del Padre y del Hijo. En otras palabras, es una iglesia antitrinitaria. 4. Proclama el mensaje de los tres ángeles. 5. Tienen la fe de Jesús, es decir, que tienen como Jesús a la palabra de Dios como única regla de fe, la sola escritura. La iglesia que tenga estas características será el remanente de Dios y por tal razón debe ser considerada o etiquetada de secta. ¿Cuál de las 11 denominaciones será? Además de estas características, la iglesia de Dios debe haberse levantado en un tiempo profético y este tiempo es a finales de los 2300 años profetizados en Daniel 8, 13, 14 y este año es 1844. También debe proclamar el santuario celestial, el oficio investigativo, la segunda venida inminente de Cristo, la naturaleza poslapsaria de Cristo. Además, no debe estar unida al mundo, es decir, que no debe estar unida al movimiento ecuménico papal. De igual manera, sus instituciones como universidades o colegios no deben ser acreditadas por el sistema papal. También debe proclamar la reforma pro salud, debe proclamar la última generación sin pecado. Por último, no debe promover el pastorado femenino ni el ancianato femenino. Ahora, de las 11 iglesias, solo una pasa la prueba. Solo una tiene todas las características que hemos visto. Y esta denominación es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero más de uno dirá, la actual Iglesia Adventista del Séptimo Día no tiene estas características. Ante esta protesta de algún miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, mi respuesta a esta protesta, con el dolor más grande de mi corazón y con el alma partida en dos, diría: sí, es verdad, la actual Iglesia Adventista del Séptimo Día ya no tiene estas características. La actual Iglesia Adventista del Séptimo Día es una corporación. Ella cambió, ella mutó, ella fue maquillada con los colores de la Iglesia de Roma. Desde la muerte de su profetisa, lo cual ocurrió en 1915, más prominente y frontalmente desde 1931, y terminando su transformación entre 1955 y 1957, cuando aún vivían los pioneros adventistas. Ella tenía todas las características antes mencionadas. Por tal razón eran etiquetados de secta.
por Babilonia y sus hijas, pero después de las reuniones ecuménicas entre dirigentes adventistas y dirigentes evangélicos ecuménicos llevadas a cabo entre 1955 y 1956, la Iglesia Adventista del Séptimo Día dejó de ser etiquetada como secta y pasó a ser considerada como iglesia cristiana. Comenzó a ser popular, comenzaron sus instituciones a ser acreditadas por el Estado. En pocas palabras diríamos, se cumple la profecía de Elena White cuando ella dice: cuando la iglesia se una con el mundo, será completada la caída de Babilonia. En aquellas reuniones ecuménicas de 1955 a 1957, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, podríamos decir proféticamente que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Este hecho fue profetizado por la mensajera del Señor, Elena White. Ella dijo, inspirada por el Espíritu de Cristo, lo siguiente: el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizar una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esta reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a su iglesia remanente serían descartados, sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización, se escribirían libros de una nueva orientación, se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una gran obra maravillosa. Por supuesto, tendrían poco en cuenta el sábado y al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiese en el camino de este nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio. Enseñan que las escenas que están precisamente delante de nosotros no son lo suficientemente importante para que se les preste atención. Anulan la verdad de origen divino y despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada, dándole en cambio una falsa ciencia. En resumen, ¿qué sería cambiada y traería la apostasía omega? Los principios fundamentales de nuestra fe, aquellos principios que el Señor Jesucristo les dio en los primeros 50 años de luz y fundación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Qué atacaría la apostasía omega? La personalidad de Dios el Padre y la persona de su Hijo Cristo Jesús. El templo viviente contiene el alfa de esta teoría. Sabía que la omega seguiría poco después y temblé por nuestro pueblo. Sabía que debía advertir a nuestros hermanos y hermanas que no debían entrar en controversias en cuanto a la presencia y personalidad de Dios. Las declaraciones presentadas en el templo viviente acerca de este punto son incorrectas. Los textos empleados para apoyar la doctrina presentada son pasajes mal aplicados. Pocos pueden discernir el resultado de fomentar las falsedades defendidas por algunos en este tiempo, pero el Señor ha levantado la cortina y me ha mostrado el resultado que se produciría. Las teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios, seguidas hasta sus conclusiones lógicas, destruyen todo el sistema cristiano, anulan la luz de Cristo. La doctrina de la Trinidad fue establecida por el Concilio de Nicea. Esta doctrina destruye la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Las infames medidas por las cuales fueron forzadas sobre la Iglesia debería causar vergüenza a cada creyente de esta doctrina. Nótese lo siguiente. ¿Qué influencia es la que induciría a los hombres en esta etapa de nuestra historia para proceder en una forma solapada y poderosa para derribar el fundamento de nuestra fe, el fundamento que fue colocado en el principio de nuestra obra mediante estudios de la palabra acompañado de oración y mediante revelación? Sobre este fundamento hemos estado construyendo durante los últimos 50 años. Somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Durante los últimos 50 años, toda suerte de ha sido presentada para dominarnos, para nublar nuestra mente acerca de la enseñanza de la palabra, especialmente acerca de la administración de Cristo en el santuario celestial y el mensaje del cielo para estos últimos días, como es dado por los ángeles del capítulo 14 de Apocalipsis. Mensajes de toda especie han sido presentados a los adventistas del séptimo día para ocupar el lugar de la verdad que, punto por punto, ha sido descubierta mediante estudio con oración y testificada mediante el poder del Señor que obra milagros. Pero los hitos que han hecho lo que somos han de ser preservados y serán preservados como Dios lo ha manifestado mediante su palabra y el testimonio de su Espíritu. Él nos insta a aferrarnos firmemente
firmemente con el vigor de la fe a los principios fundamentales que están basados sobre una autoridad incuestionable. Como lo vimos anteriormente, la apostasía omega, la cual entraría después de la muerte de los pioneros, atacaría la personalidad de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo nuestro Salvador. Nótese a continuación cómo es que comenzó un proceso con la apostasía alfa. Dice: si he llegado a estar confundido respecto a ciertas cosas, enderézame. Donde quiera que esté el error, tengo el más ferviente deseo de ser corregido. Todo lo que puedo llegar a ver y que constituye el problema en mi libro, El Templo Viviente, se puede resumir a esta pregunta: ¿el Espíritu Santo es una persona? Usted dice que no. Yo supuse que la Biblia afirma esto por la razón de que el pronombre personal él es usado cuando se hace referencia al Espíritu Santo. La hermana White utiliza el pronombre él y ha dicho abundantemente que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Esto es difícil para mí de ver, de cómo es que el Espíritu Santo puede ser la tercera persona de la deidad y no una persona en absoluto. Como lo podemos notar, el razonamiento del Dr. Kellogg es: si la profeta del Señor dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, entonces vamos a creer en la Trinidad. A continuación, nótese la siguiente carta. En cuanto a los planes del Dr. Kellogg para revisar y volver a publicar El Templo Viviente, en poco tiempo ha llegado a creer en la Trinidad. Ahora puedo ver con bastante claridad dónde está toda la dificultad que la hermana White veía. Ahora el Dr. Kellogg cree en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y su punto de vista es que Dios el Espíritu Santo y no Dios el Padre llena todo el espacio y todo ser viviente. Como lo podemos notar por estas cartas, el razonamiento del Dr. Kellogg fue primero un tipo de panteísta, luego mutó hacia la Trinidad. Nadie puede negar que la apostasía omega atacaría la personalidad de Dios el Padre y de su Hijo Cristo Jesús. De igual manera, nadie puede negar que los principios fundamentales de nuestra fe dados por el Señor Cristo Jesús en los primeros 50 años fueron antitrinitarios. Después de la muerte de todos los pioneros, la Trinidad empezó a entrar camufladamente. La Trinidad empezó a sentarse en el templo de Dios. A continuación, nótese la última carta de amonestación del espíritu de profecía. Se me ha encargado decir a nuestra gente que no se da cuenta de que el diablo tiene un dispositivo tras otro y los lleva a cabo de la manera en que el pueblo en su mayoría no esperan. Las agencias de Satanás inventarán muchas formas para hacer a los santos en pecadores. Os digo ahora que cuando descanse se producirán grandes cambios. No sé cuándo me llevarán y deseo advertir a todos contra las maquinaciones del diablo. Quiero que la gente sepa que les advertí completamente antes de mi muerte. Esta carta de la mensajera del Señor Elena White fue la última amonestación de Dios para su pueblo. Fue escrita por la mensajera unos meses antes de ir al descanso. Después de la muerte de la mensajera del Señor en 1915, los dirigentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, los que siempre se oponían a los testimonios de Jesús, los que consideraban a los testimonios de Jesús como no inspirados, como simples opiniones de la señora Elena White, estos comenzaron a trabajar sin que nadie se lo supusiera. Aunque aún permanecía vivo el último pionero y uno de sus hijos, ya comenzaban a trabajar de manera sutil, de manera sigilosa. El proceso de la apostasía omega comenzó a gestarse. El último de los pioneros adventistas murió en el año 1924. Este fue el hermano John Loughborough, y el último de los hijos de Elena White y Jaime White murió en el año 1937. Desde entonces, la apostasía omega se movió libremente dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. A continuación, nótese lo que dijo el primer jesuita infiltrado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Leroy Fromm. Puedo hacer una confesión franca y personal. Cuando entre 1926 y 1928 nuestros líderes me pidieron que diera una serie de estudios sobre el Espíritu Santo, descubrí que en el espíritu de profecía no había nada en nuestra literatura que me ayudara a establecer una exposición bíblica sólida en este campo de estudio. Entonces me vi obligado a buscar en libros valiosos escritos por hombres fuera de nuestra fe. Estos hombres tenían una visión más profunda
doctrina sobre el Espíritu Santo. En la primavera de 1930, Arthur G. Daniels, presidente de nuestra Asociación General durante más de 20 años, me dijo que más adelante debería de emprender un estudio exhaustivo de todo el plan de redención, sus principios, provisiones y sus personalidades divinas. Pero dijo, será más tarde, todavía no. Posiblemente sería necesario esperar hasta que ciertos individuos dejaran de actuar, antes de presentar sabiamente la representación necesaria. Ha llegado la hora de olvidar el pasado y sus variantes, de presionar juntos y avanzar unidos. La eliminación del último vestigio en pie del arrianismo en nuestra literatura estándar se logró mediante las eliminaciones del clásico D+R en 1944. Algunos continúan recopilando citas de nuestra literatura antigua, que está desactualizada hace mucho tiempo. Son conceptos erróneos sostenidos particularmente en nuestros años de formación. Hoy somos uno con nuestros hermanos cristianos de otros grupos denominacionales, en los grandes fundamentos de la fe que una vez fue entregada a los santos. Como lo podemos notar, estas evidencias, estos mensajes del Leroy Bron, es la respuesta a lo que venimos diciendo. El proceso de la apostasía omega se da después de la muerte de los pioneros, y el ataque es contra la personalidad de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo, cambiando esa deidad por la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un dogma católico romano. Ahora nótese lo que dice George Knight en la revista Adventista Ministry de octubre de 1993, página 10. La mayoría de los fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día no podrían unirse hoy a la Iglesia si tuvieran que suscribirse a las creencias fundamentales de la denominación. Más específicamente, no podrían estar de acuerdo con la creencia número 2, que trata de la doctrina de la Trinidad. Con todas estas evidencias, ¿qué evidencias más queremos para saber y comprender de que nuestra religión fue cambiada, de que los jesuitas vinieron y transformaron nuestra iglesia, de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día actual es aquella nueva organización de la cual Elena White nos prohíbe entrar, nos prohíbe permanecer en ella y nos amonesta a volver a las sendas antiguas? Por lo tanto, queda la última pregunta. Si la Iglesia Adventista del Séptimo Día actual no es el remanente de Dios porque apostató, porque se unió al mundo, porque se unió a Babilonia, de esta manera completando la caída total de Babilonia, ¿cuál entonces es la Iglesia de Dios para estos días finales de la tierra? Para responder a esta pregunta, importantísimo, necesitamos primero comprender la primera venida. En la primera venida, el Israel antiguo representa al Israel moderno de hoy, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Jesucristo está representado hoy por los testimonios de Jesús. Jesucristo, en su tiempo, en aquella primera venida, reclutó, sacó, llamó a su pueblo hasta salir del error, hasta salir de la falsa ciencia de la educación en que su pueblo, la mayoría, estaba, para comprobar que el pueblo judío, la iglesia judía, estaba en la falsa ciencia de la educación, estaba en el error. Nótese lo siguiente. Satanás estaba tratando de privar a los hombres del conocimiento de Dios, de desviar su atención del templo de Dios y establecer su propio reino. Su contienda por la supremacía había parecido tener casi completo éxito. Es cierto que en toda generación Dios había tenido sus agentes, aunque entre los paganos había hombres por medio de quienes Cristo estaba obrando para elevar al pueblo de su pecado y degradación, pero eran despreciados y odiados. A muchos se les había dado muerte. La oscura sombra que Satanás había echado sobre el mundo se volvía cada vez más densa. Mediante el paganismo, Satanás había apartado de Dios a los hombres durante muchos siglos, pero al pervertir la fe de Israel, había obtenido su mayor triunfo. Al contemplar y adorar su propia concepción, los paganos habían perdido el conocimiento de Dios y se habían ido corrompiendo cada vez más y más. Así habían sucedido también con Israel. El principio de que el hombre puede salvarse por su propia obra, que es fundamento de toda religión pagana, era ya principio de la religión judaica. Satanás lo había implantado y doquiera que se lo adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. El mensaje de la salvación es comunicado a los hombres por medio de agentes humanos, pero los judíos habían tratado de monopolizar la verdad que es vida eterna. Habían atesorado el maná viviente, que se había trocado en corrupción. La religión
religión que habían tratado de guardar para sí llegó a ser un escándalo. Privaban a Dios de su gloria y defraudaban al mundo por una falsificación del Evangelio. Se habían negado a entregarse a Dios para la salvación del mundo y llegaron a ser agentes de Satanás para su destrucción. El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad había llegado a ser representante de Satanás. Hacían la obra que éste deseaba que hiciesen y seguían una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios y le hacían considerar por el mundo como un tirano. Los mismos sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Habían dejado de mirar más allá del símbolo, a lo que significaba. Al presentar las ofrendas de los sacrificios, eran como actores de una pieza de teatro. Los ritos que Dios mismo había ordenado eran trocados en medio de cegar la mente y endurecer el corazón. Dios no podía hacer ya más nada para el hombre por medio de ellos. Todo el sistema debía ser desechado. Todos los corazones palpitaban con la orgullosa esperanza de que Israel sería pronto honrada ante las naciones como el pueblo elegido del Señor y Jerusalén exaltada como la cabeza de un reino universal. Cristo frustró esta esperanza de grandeza mundanal. En el Sermón del Monte trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación. Las verdades que enseñó no son menos importantes para nosotros que para la multitud que lo seguía. No necesitamos menos que dicha multitud conocer los principios fundamentales del reino de Dios. No hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. El espíritu de profecía. El test de un profeta genuino.